Continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en los estudios de la revista de Opinión y Democracia al constitucionalista doctor Ismael Quintana, y también nos acompañará el consejero del Consejo de Participación Ciudadana, Gonzalo Albán. Partiendo de un hecho, tenemos de por medio el análisis del concurso para fiscal general y su reglamento, que ha demorado en el Consejo de Participación Ciudadana. Pero antes de ir a este tema planificado, quisiera un comentario, dada la coyuntura, doctor Ismael Quintana, bienvenido, sobre este proyecto de ley aprobado con 84 votos este martes en la Asamblea Nacional, la Ley de Integridad Pública, que ha incluido reformas a alrededor de 20 cuerpos legales y de diferentes temas. Con el cambio de nombre, cuando era inicialmente a la contratación pública, ahora Ley de Integridad Pública, ¿se zanja el problema de la unidad legislativa? Muy buen día. Bueno, buenos días, Miguel, gracias siempre por la invitación. Veo en la pantalla que el consejero Albán está conectado, también le envío un abrazo a la distancia y por supuesto un saludo cariñoso a la audiencia de Radio Democracia. Y yo soy un amante de la comida china, o a lo que aquí llamamos la comida china. Y creo que en la Asamblea Nacional se acaba de abrir un nuevo chifa, porque francamente lo que están haciendo con los proyectos de ley urgentes en materia económica es una verdadera mezcolanza, ¿no? Esto es lo más parecido a un chaulafán cantonés que uno puede decir, donde uno encuentra de todo. Encuentra camarón, encuentra cerdo, encuentra pollo, encuentra carne, tortilla de huevo. Eso están haciendo y eso ha pasado ayer con esta mal llamada Ley de Integridad Pública, que en su origen era un proyecto de ley plausible, lo debo decir. De los proyectos o iniciativas que había presentado el presidente de la República en este periodo de gobierno, era el mejor proyecto de ley. Creo firmemente que el Ecuador necesita transparentar el Sistema Nacional de Contratación Pública, y en gran medida el origen de este proyecto de ley apuntaba a cumplir ese objetivo. Entonces, evidentemente usted escuchaba a las voces expertas en materia de contratación pública respaldar el tema de que eliminemos tanto proceso que se estableció en la ley original, si la memoria no me falla, es del año 2009, y bueno, restarle ciertas facultades al CERCOP, principalmente reglamentarias o normativas, entre otros aspectos que eran positivos en su origen. Pero ocurre que en el proceso de formación de la ley, a nuestros asambleístas se les ha ido presentando la necesidad de incorporar cada vez ideas de modificar varios cuerpos normativos que no tienen ninguna conexión con el tema de la contratación pública. La primera gran inquietud que yo tengo es ¿qué tiene que ver, por ejemplo, el juzgamiento penal de menores de edad con la contratación pública? ¿Qué conexión hay ahí? Cuando sabemos claramente, y hasta la saciedad la Corte Constitucional lo ha dicho, que el proyecto de ley debe cumplir con este requisito establecido en el 136 de la Constitución, y los proyectos urgentes en materia económica no están exentos del cumplimiento de este requisito constitucional, y la unidad de materia se refiere no necesariamente, y esto debe quedar claro, a que el proyecto de ley debe modificar un solo cuerpo normativo. Es decir, usted puede modificar varios cuerpos normativos, pero siempre y cuando haya una conexión lógica, teleológica, entre esos distintos articulados que se establecen en el proyecto de ley. Entonces, usted ayer me aprueba reformas al Código de la Niñez para el juzgamiento de menores, reformas al Código de la Función Judicial, concretamente esta que tiene que ver con la famosa declaratoria de emergencia, que ya parece otra cosa, que ya parece una segunda versión de la metida de mano a la justicia al estilo Correa del año 2011, lo que a mí me preocupa absolutamente, porque ahora, y está aquí el consejero, estamos pendientes del proceso de renovación del Consejo de la Judicatura, y resulta que quienes están supuestamente preocupados de lo que está pasando en la función judicial no hacen lo que tienen que hacer, que es enviar las ternas, pues.
Entonces el Ejecutivo desde enero sin mandar la terna. La Asamblea Nacional con esa jugarreta que conversamos aquí el otro día, me acuerdo, de bajarse una terna reconsiderando lo que no se podía reconsiderar para cambiar los nombres y poner personajes que sean del gusto y color de la bancada oficialista. Y en la faja nos meten esta reforma al 269 para establecer un supuesto régimen de emergencia en la función judicial, donde usted va a poder, por decisión del presidente del Consejo de la Judicatura, con informe del director general, es decir, de un funcionario puesto por el presidente del Consejo de la Judicatura, jueces, fiscales, defensores públicos sin concurso, remover o destituir a otros luego de un proceso de evaluación, sabrá Dios con qué criterios cualitativos y cuantitativos. Un régimen de emergencia que no tiene un límite temporal, porque dependerá de lo que decida quien esté al frente del Consejo de la Judicatura. Eso se ha resuelto ayer. ¿Qué conexión tiene eso con la contratación pública? Reformas al Código Monetario y Financiero que tienen que ver con la transformación de los órganos de la economía popular y solidaria, las cooperativas, en instituciones financieras. Habrá que ver qué opinión tiene la Asociación de Bancos Privados del Ecuador respecto de este tema, porque decir que un organismo que tiene un régimen de control distinto al que se someten las instituciones del sistema financiero, me parece peligroso, me parece inadecuado y además inconexo con el tema contratación pública. Reformas a la ley de movilidad humana. Ayer se le ocurrió al asambleísta Castillo, en el transcurso del debate, incorporar reformas para la deportación de extranjeros. ¿Qué tiene que ver eso con la contratación pública? Entonces aquí hay una violación evidente, hay un vicio de inconstitucionalidad por la forma evidente en este proyecto de ley. Y luego lo otro, reformas que se han aprobado sin segundo debate. Yo no sé para qué ponemos en la Constitución que los proyectos de ley se aprueban con 2 debates, cuando ahora el nuevo procedimiento que se están inventando en la Asamblea Nacional es que yo puedo ir incorporando el rato que se me ocurre y lo que se me ocurre, sin que estos temas que estamos hablando, salvo el asunto de contratación pública, que me parece es lo medular y lo más importante de este proyecto de ley, no han pasado pues por un segundo debate. Tercera cosa, el artículo 62, por último, de la Ley de la Función Legislativa, establece claramente que si es que hay observaciones, agregados que se va a hacer al proyecto de ley en el segundo debate, se tiene que suspender la sesión. El proyecto regresa a la comisión. La comisión tiene, me parece que son 48, 72 horas para canalizar y procesar esas propuestas de cambio, y luego se reinstala la sesión para retomar el debate y decidir si el proyecto es aprobado. ¿Se cumplió con ese procedimiento ayer? No. Entonces, más allá de que yo personalmente en el concepto estoy a favor del juzgamiento penal de menores, a favor de la deportación de extranjeros que vienen a delinquir aquí en el país, estoy a favor de reformar y controlar también el régimen de los servidores públicos, pero no del modo en que se está haciendo acá, que es básicamente derogando el artículo 89 de la ley de la función, de la ley de servicio público, porque esa es otra de las reformas que se hacen. Son 19 cuerpos normativos que se topan en esta ley, y se elimina el régimen de estabilidad. Esa no es la manera. Es decir, diciéndole al servidor público de carrera que lo que dice la Constitución no es cierto y de que se garantiza la estabilidad, pero en la ley ya no existe el régimen de estabilidad, me parece que no es adecuado. Y entonces creo que le estamos entregando a una Corte que además, y por eso es mi molestia con la legislatura, porque se le está entregando a la Corte Constitucional, que es una Corte además con una agenda ideológica claramente marcada en contra de estos temas, las razones suficientes para la declaratoria de inconstitucionalidad formal, al menos, de este proyecto de ley. Entonces, ¿qué queremos lograr con esto? Que el día de mañana, cuando la Corte suspenda la norma o cuando la Corte declare la inconstitucionalidad, no de toda la ley, porque creo que no toda la ley es inconstitucional, pero sí estos temas que hemos topado, ¿qué le vamos a echar la culpa a la Corte? ¿Le vamos a decir a la Corte que la Corte está a favor de los delincuentes extranjeros que tienen que ser deportados? ¿Le vamos a decir a la Corte que está en contra de una declaratoria de emergencia de la función judicial y que gracias a esa decisión entonces fiscales y jueces siguen liberando delincuentes? ¿Le vamos a decir a la Corte que la Corte protege a los menores infractores o a los menores sicarios, cuando sabíamos que eso no se podía hacer y lo hemos hecho?
Entonces, bueno, cambiemos de nombre, llamémosle, no sé, Gran Chifa Asamblea Nacional, porque de legisladores de esta gente, pues poco o nada, ¿no? Bien, luego de ese comentario sobre este tema de coyuntura, quiero pasar al tema del concurso para fiscal general. Doy la bienvenida al consejero del Consejo de Participación Ciudadana, Gonzalo Albán. ¿Qué está pasando con el concurso y su reglamento? ¿Se cambió lo que se había propuesto para ampliar la posibilidad de participación en el concurso para fiscal general? Muy buen día a Gonzalo Albán. Muy buenos días, doctor Rivadeneira, doctor Quintana. Qué gusto saludarles y un honor compartir con ustedes esta mañana en Radio Democracia. Efectivamente, días atrás, si bien esta dio lugar a la exposición de algunos representantes, como por ejemplo la Federación Nacional de Abogados, en donde tenían propuestas de reforma al mismo instrumento, esta, desde mi punto de vista, no fue perfeccionada. Más bien, del abogado se salvó el sombrero. ¿Por qué? Porque aún se mantienen en este instrumento aspectos como que de darse un empate entre postulantes, la forma de llegar a desempatar va a ser a través de un sorteo público y no a través de la medición del conocimiento o la capacidad de los postulantes, que de por sí ya deja un sinsentido el tener que llevar al azar lo que debe resolverse mediante capacidad y conocimiento, repito. Adicionalmente, otros factores, como el no reconocer a quienes ejercen la docencia en materia de derecho penal con un puntaje relevante representativo de hasta 2 puntos, cuando sí se lo hace al servidor público por cargo ejercido. Es decir, ¿por qué no reconocer también bajo el mismo peso a quienes han ejercido materia en derecho penal dentro de una facultad de posgrado que enseñan incluso a quienes estarían participando de esta materia, ¿no? Así que hay ciertos insentidos en el reglamento que se sostienen, que se mantienen, ni hablar aspectos en determinados campos de acción afirmativa en donde hay cierto puntaje en algo que plenamente no tiene nada que ver con la designación de la autoridad de la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, la mayoría se impuso en este aspecto y dio lugar a un reglamento que se sostiene previo, muy similar más bien al que previamente se tenía, que entre uno y otro parche, pues finalmente llevará ahora a la conformación de las comisiones ciudadanas de selección que en los próximos días debería estarse concretando. El presidente del organismo se ha referido a que esta podría darse la primera semana de julio. Yo soy muy crítico, estando adentro de la institución, de estos tiempos que se establecen sin una planificación clara, sin un cronograma establecido, porque hablar de la primera semana de julio para poder convocar a la conformación ciudadana de selección es hablar de la próxima semana, lo cual es operativamente o técnicamente inviable desde mi punto de vista. Lo pongo como un desafío que tiene la administración actual del Consejo de Participación Ciudadana a cumplir, pero desde mi punto de vista técnico operativo es algo prácticamente de muy difícil cumplimiento, lo que incide en que se termine alargando este proceso y que no tengamos ya la concreción, al fin, de quienes van a integrar esta Comisión Ciudadana de Selección, que debe estar compuesta por 5 delegados de las funciones del Estado, pero también por 5 integrantes de la ciudadanía, que deben reunir un perfil de calidad para poder dar procesamiento a las postulaciones que se tengan para la Fiscalía General del Estado. Señor consejero del Consejo de Participación Ciudadana, ¿en qué quedaron las observaciones y críticas y los planteamientos de organizaciones como la Federación de Abogados para que se elimine los 36 impedimentos de abogados que hayan defendido a vinculados en delitos diversos, que no sea un impedimento para acceder al concurso? Si bien no era una propuesta secundada desde mi despacho, esta finalmente se evalúa por parte de los consejeros y finalmente se retira esta prohibición. No obstante, hay que reconocer algo también, que había una prohibición para los investigados únicamente por corrupción y crimen organizado. Es decir, que a esta sí se suman el resto de delitos como terrorismo, lavado de activos y demás, que estaban siendo retirados de la defensa de los abogados que en su momento pues habían ejercido como tal. Pero en todo caso, esta observación propuesta por la Federación Nacional de Abogados se toma en consideración. Sin embargo, no se la hace de manera total. ¿Por qué? Porque este organismo, este gremio, esta representación, además de proponer la eliminación de estas restricciones, de estas prohibiciones para participar a los abogados defensores, proponía también una forma de compensar vía la evaluación de la probidad. Y esta evaluación de la probidad nacía de una verificación de la evolución del patrimonio de quienes estarían postulando, que permitiría pues también generar alertas sobre si habría existido algún tipo de enriquecimiento ilícito o demás
como también algún tipo de cercanía, evaluación de algún tipo de cercanía con organizaciones políticas o con haber participado en algún gobierno, entre otras formas más, también del criterio, mucho de la probidad que la misma Comisión Ciudadana podría dar sobre el ejercicio del derecho penal de cada uno de estos actores. Estos últimos puntos a los que me refiero, que de cierta forma compensaban el retiro de esta restricción inicial a la que me he referido, pues no se incluyen. Sin embargo, es un instrumento de que desde mi punto de vista puedo referirme como que desde al abogado se le salvó el sombrero. Es decir, podemos rescatar ciertos aspectos, sí, no obstante, gran parte de la responsabilidad de que este proceso avance de forma apropiada queda en la vigilancia, en la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección, pero también de las postulaciones que vayan a darse frente a esto, Miguel. Es decir, señor consejero, si se retiran gran parte de esos 26 impedimentos, ahora le pregunto, ¿se puede concursar alguien que haya defendido en delitos por delincuencia organizada, concusión, cohecho, peculado? Bueno, podrán participar quienes efectivamente hayan defendido este tipo de casos. Eso es lo que establece el reglamento aprobado por la mayoría en este momento, las reformas aprobadas por la mayoría en este momento. Claro, esto debe ser compensado también con otros aspectos, que ya veremos en la práctica finalmente cómo esto incide, ¿no? En el sentido de la preparación, capacidad, de los méritos y demás que tengan los postulantes. Yo desde mi punto de vista, y lo comparto, Miguel sabrá que esto es un aspecto, es un tema que se toma por la decisión de 7 consejeros. En mis propuestas estaban principalmente enfocadas en la valoración académica del postulante, en dar una mejor calificación al postulante en su valoración académica, pero también en la de retirar aspectos sin sentido, como por ejemplo lo del sorteo en la definición de los empates frente a los postulantes. Así que esto es una propuesta en sí que nace de este despacho, que conecta también con las formas en las que se habrían trabajado este tipo de reformas también, porque hizo una propuesta previamente al Pleno para que esto aterrice en las facultades de Derecho del país, y a través de sus decanos podamos recibir también observaciones que fortalezcan este instrumento. Pero esto no fue aprobado tampoco en el Pleno. Entonces, no solo se trata del contenido del instrumento, sino de la forma en la que finalmente se llega a este. Recordemos que esto está vigente, aprobado en octubre del 2024. Es decir, que desde un inicio pudo haberse trabajado participativamente de la mano no solo de la academia, sino también de gremios, y recién a última hora se quiso vincular a estos actores para poder mejorar en algo lo que pudo incluso haber sido perfectible aún más. Antes de volver para que lo comente el doctor Ismael Quintana, es decir, perdóname poner en casuística, un abogado, por ejemplo, de Jorge Glass, puede participar, digo hipotéticamente, no necesariamente es así, puede participar en el concurso para fiscal general. Bajo esa lógica, con la reforma aprobada por la mayoría del Pleno, efectivamente, está claramente detallado dentro de las previsiones, Miguel. Bien, doctor Ismael Quintana, para que lo comente, luego hablaremos también del concurso del Consejo de la Judicatura. ¿Cómo ve usted este concurso para la primera autoridad de la Fiscalía General, siendo tan importante en el sistema penal ecuatoriano? Yo voy a hacer otra comparación. En el caso de la Ley de Integridad Pública hablaba de los chaulafanes. Acá hablo del Chavo del Ocho, que también ahora está de moda por esa serie. El Consejo de Participación Ciudadana es como el Chavo del Ocho en esos capítulos donde don Ramón o doña Florinda le mandaban al Chavo del Ocho a hacer alguna cuestión, ¿no? Lo que llamábamos los mandados que nos pedían a nosotros cuando éramos niños, los mayores. Y el Chavo, entre que se animaba y no se animaba a hacer ese mandado. Así está el Consejo. Sí lo hago, y ya lo hago, y ya te nombro al fiscal, en 6 meses te entrego fiscal, cuando lo primero que debiéramos exigir es que el fiscal debió haber estado nombrado el 8 de abril. Esa es, digamos, la primera gran omisión de este Consejo de Participación Ciudadana, y creo que hubo el tiempo suficiente, es decir, 2 años y más, en los que se sabía, primero, que por disposición de la Constitución la fiscal Salazar no podía ser reelecta, y que en segundo lugar son periodos fijos, es decir, que para eso está el Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, no hubo la voluntad, porque no creo que sea un tema de capacidad, sino de voluntad de no hacer las cosas a tiempo. Y creo que el resto de demoras en los procesos de selección de autoridades que son de competencia del Consejo de Participación Ciudadana lo evidencian, porque este no es el único caso.
tenemos ahí, porque este es el país de los prorrogados y los subrogantes y los encargados, es decir, encargado en la Defensoría del Pueblo desde hace rato, prorrogados desde 2021-22 los miembros del Consejo Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral, ¿no es cierto? Prorrogados los señores, el trío de señores del Consejo de la Judicatura, y hoy pasa lo propio con la Fiscalía. Entonces, digamos, esa es una primera observación general. Por eso es que muchos clamamos por la desaparición de este órgano, porque francamente no hace lo único que la Constitución le llama a hacer. Y cuando trata de hacerlo, no lo hace ni rápido ni lo hace bien. En las reformas que se aprueban, parece que fue 20 de junio, el consejero me corregirá la fecha, se eliminan algunas cuestiones que en principio eran buenas. Por ejemplo, eliminar los conocimientos del postulante en lo que tiene que ver con gestión administrativa, gestión pública y derecho administrativo, me parece un desacierto, porque es la Constitución la que exige que el postulante, entre los requisitos que debe acreditar, no es solamente la formación en derecho en general y especialmente en derecho penal, sino también tener conocimientos en materia administrativa. Entonces, creo que ahí le han hecho caso al Paulo Caña, de que se elimine el requisito de conocer de estos temas de gestión pública, y a mí me parece que no es adecuado, porque un fiscal, si bien se enfoca en ejercer la titularidad de la acción penal pública, de dirigir el sistema de investigación preprocesal y del sistema del proceso penal, también maneja esta otra parte, que es una parte de gestión. Entonces, esa es una primera observación que pasa por ahí, porque creo que un aspirante a fiscal también debe tener un conocimiento, al menos mínimo, elemental, de estos temas, porque si no pasa que el día de mañana le aprueban leyes como la de ayer, donde le dicen que por decreto ejecutivo el presidente puede eliminar instituciones creadas por ley. Entonces, por eso es necesario que un fiscal también tenga conocimiento elemental de derecho administrativo y de derecho público. Entonces, primera cosa, me parece que eso es un punto negativo. Creo que el reglamento en esta última reforma además agrega requisitos que no están establecidos en la Constitución. Por ejemplo, el tema de inhabilitar a quienes han sido condenados o sancionados por delitos contra la administración pública. Primero, innecesario, porque desde la reforma constitucional del año 2018, usted no puede ejercer derechos políticos o de participación, entre los cuales está el derecho al acceso a cargo público, si es que usted ha sido condenado mediante sentencia ejecutoriada por delitos como cohecho, concusión, peculado, es decir, delitos contra la administración pública. ¿Hacía falta decirlo en el reglamento? No, hace falta abrir la Constitución, leerla y aplicarla. Sorteo por empate. Esta es otra de las cosas. No sé si se cree en el Consejo de Participación Ciudadana que en la designación de una de las autoridades más importantes del país, pues no estás aquí nombrando pues al ganador del campeonato de fútbol del barrio, estás nombrando al titular de la acción penal pública, nada más y nada menos que eso, ¿no? Y me estás diciendo en el reglamento que si Gonzalo Albán y yo nos postulamos y al final del concurso los dos tenemos el mejor puntaje, pero además en igualdad de puntos, es decir, en ejemplo, Gonzalo y yo obtenemos 90 puntos, la designación entre él y yo se resuelve lanzando una moneda al aire, es decir, en un sorteíto, como si esto fuese un partido de fútbol en donde el árbitro lanza la moneda, o como si esto fuese un partido de tenis donde usted tiene a los dos oponentes de un lado y del otro de la red. El árbitro de silla lanza la monedita para que se decida si usted quiere escoge cancha y el otro escoge si sirve o quién recibe el servicio. Así se ha normado este proceso de designación de la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado. Entonces, hablar aquí de méritos, hablar de formación, hablar de conocimiento, de experiencia, no, aquí el tema es que si empatas, hacemos un sorteo y la suerte decide cuál de los dos ejerce el cargo de fiscal general del Estado. Lo demás son rellenos, perdón que se lo diga, y lo digo con mucho cariño a mis amigos de los gremios, de la Federación de Abogados y de los colegios de abogados. Pero esto de decir que te tienen que acreditar méritos porque tienes summa cum laudes, porque tienes 10,000 doctorados, perdón,
Pero si aquí en el país usted tiene gente que hace 3 y 4 maestrías en un año, pues. Porque usted acá levanta una alfombra y tiene abogados penalistas, constitucionalistas, pero en todo lado. De moda está eso. Porque aquí en Ecuador se regalan las maestrías. Entonces, esto de que usted me diga es graduado, eso era antes. Ahora ya no. Que alguien a usted le diga que es graduado con honores, con summa cum laude, con 10,000 doctorados, eso no le acredita ninguna condición de que esa persona tiene la condición y la capacidad de ejercer este cargo tan importante y tan delicado. Y a eso le estamos asignando puntos, ¿no? Y comparto con Gonzalo plenamente el tema de obsequiar puntos por cuestiones que incluso no tienen nada que ver con estos asuntos de género y ese tipo de condiciones o de discapacidad. Y me parece que lo más importante está, o estará, si es que algún día llega a nombrarse, la Comisión Ciudadana de Selección. Vamos a seguir teniendo comisiones ciudadanas de selección, porque a la larga la gente debe entender. El Consejo de Participación Ciudadana dirige, de algún modo, instrumenta el concurso a través de los reglamentos y finalmente nombra a la autoridad. Pero quien hace el concurso en la realidad de los hechos no es el CPCCS. Son estas comisiones ciudadanas de selección. Eso dice al menos la Constitución de 2008. ¿Y quiénes integran la Comisión Ciudadana de Selección? 10 personas. 10 personas, de las cuales 5 son empleados de las 5 funciones de poder del Estado. Porque digamos que son delegados, representantes, póngale cualquier nombre, son empleados. Entonces, un empleado del Ejecutivo, un empleado del Legislativo, uno del Electoral, otro de Transparencia y Control Social y otro empleado de la Función Judicial. Es decir, gente afín al poder. Vamos a seguir entonces sometiendo a los postulantes a que el proceso de méritos, pero sobre todo el de oposición, es decir, la evaluación teórica, práctica que se va a hacer al postulante, esté en manos de gente que no tiene idea de derecho penal y de derecho procesal penal. ¿O vamos a exigir, que es algo que habría sido bueno que se establezca en el reglamento, de lo que he visto no está, la condición de que los comisionados ciudadanos de selección al menos cumplan las mismas condiciones de forma que los aspirantes al cargo? Porque si a mí me va a evaluar una persona que no entiende nada de derecho penal, que no ha visto en su vida teoría del delito, teoría de la pena, delitos contra la propiedad, delitos contra la administración pública, que no sabe derecho procesal en general, peor derecho procesal penal, que en su vida se ha redactado una querella penal, que en su vida ha ejercido la defensa en una acusación particular, que nunca se ha redactado un recurso de apelación, un recurso de casación, un recurso de revisión penal. ¿Así vamos a nombrar al fiscal? Es decir, con gente que no tiene idea de lo que tiene que evaluar y preguntar. Entonces, son cositas que no se han topado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, claro, el 50% de esa comisión, insisto, estará integrada por empleados del poder. Y el otro 50% por supuestos ciudadanos que serán nombrados por un proceso, no es un concurso, es un proceso de postulación pública, donde yo voy, presento mi carpeta y el CPCCS decide si puedo ser o no miembro de esa comisión. Y de esa manera vamos a nombrar al sucesor de la doctora Salazar. Entonces creo que esto es mucho ruido, pocas nueces. Finalmente no termina de llegar el día donde se llame a esta comisión. Me preocupa que el reglamento haya establecido que las veedurías ciudadanas solamente se activan desde la convocatoria e integración de la comisión ciudadana y no desde ahora. Sí, yo veía el otro día que habían hecho un evento en una universidad acá y decían que ahí se involucró la academia y los gremios de abogados. Perdón, lo digo con toda consideración. Yo ahí vi a una docente de una universidad de Guayaquil y a un representante del Colegio de Abogados de Pichincha. Ahí yo no he visto a los abogados penalistas, salvo el caso de María del Mar Gallegos, que vi que estuvo presente, una abogada prestante y que sabe de derecho penal. ¿Y el resto? ¿Por qué no se ha considerado a gente de la talla de Paulina Araujo, de José Molina y otros destacadísimos abogados penalistas que pudiesen, con su experiencia, con su conocimiento, aportar a eso, si no postularse? Porque yo quisiera ver a gente como ellos, como fiscal general del Estado. Me encantaría tener a la doctora Paulina Araujo como fiscal,
o al doctor José Molina como fiscal. Lo que pasa es que es gente que valora tanto su trayectoria y su prestigio que no se va a prestar a estos sainetes mal llamados concursos, donde usted sabe que termina siendo nombrado finalmente el que es ungido, como pasaba en las épocas de Correa, ungido por el poder político. Pero por lo menos, si esa gente valiosa no está dispuesta a presentarse, que ojalá lo hagan al concurso, bueno, por lo menos recurra a esa gente para que esa gente sea fuente de consulta, sea gente que ayude a vigilar el concurso, sea gente que ayude a elaborar este mal hecho reglamento, para que la cosa no salga tan mal como creo que va a salir en este proceso. Señor consejero Gonzalo Albán, ¿qué piensa de estas observaciones que ha hecho especialmente a ese reglamento el doctor Ismael Quintana? ¿Qué pasó con esas 36 objeciones que se ha atendido el pedido de los abogados? Miguel, comparto plenamente la explicación que con mucha lucidez el doctor Quintana ha dado en este momento. No estamos hablando de cualquier proceso, estamos hablando de la selección de la autoridad más importante a elegir en este país en los últimos 5 años. Es decir, no podemos hablar de un mínimo esfuerzo en esto, sino de ser muy prolijos en cada paso que damos. Y el reglamento, que es un primer paso, no logró las expectativas que al menos desde este despacho se esperaban. Si bien hay un reglamento de comisiones ciudadanas de selección en el que pude participar dentro del poco tiempo que llevo en la institución, en donde sí se estableció que para poder conformar la comisión ciudadana deben cumplir los mismos requisitos del cargo que estén procesando. Así que por ese lado podemos hablar de una salvedad que permitirá que sean verdaderas personas capacitadas quienes vayan a calificar a los postulantes. Pero en cuanto al resto de la intervención, comparto plenamente el hecho de no tener un instrumento que es un punto de partida que verdaderamente permita conocer que hay una capacidad, que hay conocimiento y que hay un talento que estaría dispuesto a ocupar este cargo de manera responsable. Ahora, en esto hay que ser enfático también, y lo mencionaba el doctor Quintana. Más allá de lo que se ha suscitado con el reglamento, lo que vendrá con la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección, con la presentación de postulaciones que vendrán próximamente y posterior a esto con la calificación respectiva de los méritos y el conocimiento, debemos tener actores participando. Bien ha mencionado el doctor Quintana un sinnúmero de actores del derecho penal que esperaría ver en este proceso. Más allá de la dificultad o de lo que puede representar el reglamento, de la confianza que se tenga en este proceso, hay una responsabilidad ahí con el país que espero, doctor Rivadeneira, doctor Quintana, ver a los mejores participando y quizá yendo contra viento y marea contra esta realidad que enfrentamos. Al fin y al cabo podemos tener una autoridad nombrada que reúna las cualidades de capacidad, que adicionalmente tenga la probidad suficiente para poder desempeñarse en este espacio. Al menos desde este despacho, y tenga la certeza, además de compartir con cada una de las palabras vertidas por usted, doctor Quintana, tenga la certeza de que estaré vigilante de que este proceso se lleve con la mayor transparencia posible, aunque no dependa únicamente de mí, pero tenga la certeza también que cualquier tipo de alerta o hallazgo será compartido. Y esto, hay una gran responsabilidad aquí también de la veeduría, y no solo de la que oficialmente existe en el accionar del concurso de la Fiscalía General del Estado, que viene ya en marcha, sino de otras veedurías que puedan conformarse. Hay una comisión cívica que se está implementando, como también invito a otros actores, tanto medios de comunicación, integrantes de la sociedad civil, a estar pendientes de cada avance de este proceso. La única forma de que tengamos un buen fiscal es que todos estemos pendientes también de cómo esta avanza. No solo de participar, sino también de estar pendientes de cada paso que se da para poder generar las alertas necesarias, pero también para que se tomen los correctivos a tiempo. Señor consejero, ¿quiénes pueden acceder a la Comisión Ciudadana de Selección? Porque aquí también es muy vulnerable que hay interesados que pudieran poner a personajes que les ayuden en esa comisión, por un lado, y por otro, ellos ganan dietas por su participación, ¿no? Efectivamente, ganan dietas por su participación. Hay una serie de requisitos a cumplir dentro del reglamento de la Comisión Ciudadana de Selección y dentro del reglamento también de Fiscalía General del Estado están plenamente establecidos. Es cumplir con ellos para poder postular a la calificación correspondiente. Pero en este caso, doctor Rivadeneira, yo hago una invitación también a la academia, pero no únicamente cercado en 2, 3, 4 personas, sino a la academia en general a nivel nacional. Si bien el Pleno se negó previamente a que esto sea socializado con las facultades de Derecho del país, en una razón plenamente ilógica desde mi punto de vista, pero tenemos la oportunidad ahora sí de vincularlos a estos actores para que formen parte de las comisiones ciudadanas y califiquen conforme al conocimiento, a la probidad y demás otros factores
a quienes vayan a postular pues finalmente para la Fiscalía General del Estado. Así que hay una responsabilidad en donde, repito, está la academia plenamente invitada a participar de esto, pero también los profesionales del derecho y demás. Es la única forma de fortalecer que este concurso se dé con la transparencia suficiente y por supuesto que los medios también generen las alertas de quienes estén postulando a esta comisión. Desde mi punto de vista es la parte más importante, es decir, seleccionar a quienes vayan a elegir finalmente al próximo fiscal. Si bien, como bien lo compartía el doctor Quintana, hay 5 delegados de funciones del Estado, pues vamos más allá de esto y vamos a los delegados de la ciudadanía, a los representantes de la ciudadanía, que deben reunir credenciales también, pero debemos saber que estén enmarcados en el derecho penal, que tengan relación con para que también aspectos de probidad puedan generarse. Pero ¿quién más conoce el derecho penal que los mismos penalistas? Así que esperamos que estos sean partícipes de esta convocatoria y que por supuesto nos permitan dar al país una buena autoridad en este espacio tan relevante, en este estado, en donde el crimen organizado ha revisado sus propias esferas, en donde el crimen organizado lamentablemente incide negativamente en el desarrollo de nuestros días. Consejero Albán, también hay corresponsabilidad en general de la Universidad Ecuatoriana, que se interese, que sea parte del debate, se está eligiendo a la primera autoridad de la Fiscalía General por un lado. Y en estas condiciones, como usted nos ha descrito este proceso, ¿cree usted que en 6 meses, como se prometió, estará listo el nuevo o la nueva fiscal general? El presidente Fantoni se ha referido a que para la primera semana de julio debería estar convocada la Comisión Ciudadana de Selección. Mi experiencia en este cuerpo colegiado es que los plazos no se cumplen. Lamentablemente los plazos no se cumplen. Se solicitó un informe previo para la conformación de la comisión de forma expedita en 48 horas, pasaron más de 72 horas y no se había respondido dicha solicitud realizada por el Pleno. Nosotros podemos hacer el seguimiento, sí, pero si no hay una voluntad administrativa, una voluntad de gestión técnica operativa, nosotros no tenemos esa facultad como consejeros que sí la tiene el presidente del organismo. Y esto es un llamado de atención a cumplir con los plazos que se establecen. De declaraciones también del presidente dicen que para febrero del 2026 tendremos ya una autoridad. Tenemos que correr, tenemos que actuar de forma célere, sí, pero también de forma eficiente y sin dejar atrás la calidad de este proceso. Es decir, hagamos esto de forma técnica también, ¿no? Establezcamos una hoja de ruta, un plan de trabajo, un cronograma que sea socializado también con la ciudadanía para que se sepa y pueda hacer el seguimiento correspondiente de cómo avanza cada uno de los pasos en el proceso. Solo así sabremos que efectivamente esto terminará en los 6 meses que bien establece el reglamento de comisiones ciudadanas de selección. Miguel. Doctor Ismael Quintana, 6 meses, ¿cree usted que se va a cumplir en estas condiciones? ¿Cómo debiera seleccionarse perdón la redundancia, la Comisión Ciudadana de Selección, que será importante? ¿Dónde está en general la Universidad Ecuatoriana? Yo, si me piden opinión, no confío en la palabra del presidente del Consejo. Creo que si seguimos como vamos, es decir, donde damos un paso hacia adelante y retrocedemos 3 o 4, va a ser bien difícil. Es decir, si ni siquiera tenemos conformada la Comisión Ciudadana de Selección, si la comisión no ha hecho la convocatoria como corresponde al proceso, va a ser bien complejo. Estamos ya julio, el tiempo pasa y creo que además aquí hay que entender una cuestión, es que no nos está haciendo un favor el presidente del Consejo y el resto de integrantes. Es que tiene que cumplir con su misión. Lo que pasa es que acá, si estuviésemos en un verdadero Estado de Derecho, este tipo de cosas se zanjarían con un juicio político. Lo digo con toda franqueza, que hay un incumplimiento evidente de funciones que debería llevar al CPCCS a un juicio político. Pero bueno, vamos a esperar a ver si se cumple esa promesa. Pienso que no se va a lograr ese objetivo si seguimos caminando en este proceso a paso de tortuga. Y yo creo que aquí tenemos respecto a lo otro que usted comentaba, una confianza absolutamente ciega en lo que creemos que es la academia. Entonces, yo quisiera entender, cuando hablamos de la academia, ¿qué es la academia? Las argollas que hay hoy en las universidades dando clase de cualquier cosa, adoctrinando a los estudiantes de derecho sobre lo que los profesores de hoy creen que es el derecho. Eso es la academia. La formación ética de un profesional. Efectivamente. Entonces, ¿qué? ¿Y quiénes son la academia? ¿Quiénes son? La Universidad Andina, la UES, la Central, la Católica, la San Francisco. ¿Qué es la academia? No, yo creo que ya debemos dejar el temita de la titulitis.
de la academia a un lado, para creer que aquí los problemas institucionales o los problemas de designación de autoridades de control deben caer o recaer en manos de la academia. Y se lo digo porque en su momento, cuando, que en paz descanse, el doctor Trujillo lideraba el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, caímos en ese error de creer que en la gestión pública, en la designación de autoridades de control y propiamente en el acceso a ese tipo de cargos debían estar los académicos. ¿Cómo nos fue con los académicos? Salvo la excepción de Enrique Herrería, de Teresa Núquez, por ejemplo. ¿Cómo nos fue con los académicos en la Corte Constitucional? ¿Qué clase de fallos fueron expedidos por los académicos en esos primeros años y que han seguido siendo expedidos en estos últimos años en la Corte Constitucional? No. Yo creo que el cargo de fiscal general del Estado es un cargo que evidentemente requiere de una persona que conozca el derecho penal en su parte teórica, dogmática, por supuesto, porque además la Constitución exige. Seríamos locos de pretender nombrar como fiscal general del Estado a alguien que funge de constitucionalista o de civilista o de laboralista. No, pues, tiene que ser un abogado penalista. Insisto, porque además así lo exige el artículo 196, número 2 de la Constitución. Pero la parte práctica... Y resulta que en muchas ocasiones la supuesta academia o la docencia tiene esa parte, digamos, esa es la pata de la que cojea. Porque bien está el tema de las aulas, de los libros. La formación. Está chévere, está súper bien. La experiencia, la litigación, ¿dónde está? Dejamos de lado la otra parte, ¿no? Entonces, creemos que el abogado en libre ejercicio, como no es un académico, entonces tiene que quedar de lado, porque no, pues no está en la academia. No, y creo que en esto, en lugar de dar tanta cabida a la academia, hay que darle cabida a quien ejerce la profesión en esta área. Por eso mi invitación es a que aquí se vincule, tanto como postulantes como de veedores, a personas que viven el derecho penal en el día a día. Y con probidad notoria. Efectivamente. Tampoco vamos aquí a admitir a cualquier ciudadano. Pero yo esperaría que esa gente, que es la que tiene que sufrir el día a día, ¿no es cierto?, de tener que ir a una versión con su cliente en la fiscalía, de tener que ver que el proceso avance, de tener que ver que una investigación previa que está abierta años finalmente se cierre si es que no hay mérito para avanzar a una instrucción fiscal, de esa gente que está en las audiencias de casación, que está patrocinando recursos de revisión. Bueno, esa es la gente que tiene que estar frente a este proceso de designación de autoridades. Y si vamos a dejar en manos de la academia, perdón, el resultado lo tenemos a la vista. Un tema final, rápidamente, para concluir por ahora, señor consejero Albán, ¿cuándo completan al Consejo de la Judicatura? Hoy más que nunca, con el proyecto de ley, si es que es sancionado, entra en vigencia el que el Consejo de la Judicatura pueda declarar en emergencia la función judicial, pueda nombrar a nuevos jueces en un proceso de emergencia, evaluar anticipadamente a jueces y fiscales. ¿Cuándo nombran? O volvemos al círculo vicioso. Como no mande el Ejecutivo la terna, no podemos designar. Miguel, solo para referirme a este último punto, si bien hemos concordado en gran parte de los aspectos compartidos por el doctor Quintana, en este me voy a permitir discrepar. Creo que tenemos que ver a la academia no como personas, sino como espacio de discusión. Doctor Quintana, usted es una voz que también nace de la academia y sus ideas vertidas en este espacio han sido sumamente valiosas. Y me refiero con ello a la academia como el espacio de discusión, de debate, de generación de ideas, que puede dar lugar a que puedan perfeccionarse instrumentos como el reglamento en sí, ¿no? Así que a eso me refiero con la participación de la academia en estos procesos. Pero yendo hacia lo que usted bien menciona, Miguel, estamos hablando de que están pendientes aún dos fuentes de enviar sus ternas, tanto legislativo y ejecutivo, como es de conocimiento público. Días atrás propuse ganar tiempo. Propuse una moción en donde, como cuerpo colegiado, avancemos con lo que ya teníamos. Porque tenemos ternas entregadas por parte de la Fiscalía General del Estado, de la Defensoría Pública y demás, y podríamos avanzar ya con la revisión de los requisitos correspondientes. Pero el Pleno prefirió esperar a que las ternas se remitan en su totalidad para poder proceder. Este factor me permito compartirlo, porque algunos alegaron que era ilegal el avanzar con el procesamiento de las mismas, cuando no existe nada en la norma que nos impida. Y pudimos haber ganado tiempo y evitar el riesgo al cual nos estamos enfrentando en este momento, de que si el día de mañana pues llegan
a destituir por juicio político a una vocal de la Judicatura, quedaría el organismo en acefalía. Claro, así que desde esta perspectiva, Miguel, es la propuesta que fue realizada previamente, que lamentablemente la mayoría no dio paso, pero que esperemos pues se cumpla de manera breve, en la brevedad más bien, la remisión de las ternas correspondientes para poder ya proceder con la renovación de una institución tan relevante para el país en este momento. Bueno, lo ha sido siempre, pero más aún en este momento, en donde la justicia pues sigue corriendo peligro. Un comentario final, doctor Ismael Quintana. El tema Consejo de la Judicatura, ¿qué se hace? Más aún, si es que entra en vigencia esta declaratoria de emergencia en la función judicial. Vuelvo al tema de la vagancia. Yo estoy en esto de acuerdo con el consejero Albán. Pienso que no hay ningún obstáculo para avanzar al menos con yo le diría incluso las 4 ternas, porque yo he sostenido que la actuación de hace unas semanas de la Asamblea Nacional de haberse echado abajo una terna cuya votación ya quedó en firme no tiene ningún fundamento jurídico, y segundo porque el Consejo de Participación Ciudadana no tiene competencia, digamos, para dirimir esa designación. Al Consejo llegó una terna, no sé si fue en mayo, me parece que en mayo el consejero me corregirá porque fue antes de que se termine el periodo anterior de la Asamblea Nacional. Entonces, en principio usted tiene 4 ternas. Y creo que se podría avanzar con el proceso sobre la base de esas cuatro ternas. El presidente ha decidido incumplir con el mandato constitucional de remitir la terna de sus representantes para que de ahí salga su delegado al Consejo de la Judicatura. Bueno, esa es cuestión del presidente. Lamentablemente no hay en la Constitución una consecuencia jurídica de la no remisión de la terna. Pero lo que sí hay es una consecuencia constitucional de no cumplir con las funciones que tiene el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, en ese sentido, concuerdo con el consejero. Pienso que debiera avanzarse en este proceso. Francamente, no encuentro la razón, salvo que alguna cuestión de acomodación política, de confort, de tener ahí a 3 personas, de las cuales al menos una parece muy útil para las finalidades que hoy se tienen. Esto lo conecto con el artículo 269 ayer aprobado en este proyecto de ley de integridad pública sobre el famoso tema de la emergencia en la función judicial. Bueno, si creemos que hay una emergencia, saneemos primero el órgano de vigilancia y gobierno. Perdóneme. ¿Quién es? Pensaría que el señor Godoy, pues porque resulta que a él se le da capacidades plenipotenciarias para básicamente declarar, según esta reforma aprobada ayer, que todavía es proyecto de ley, para declarar en emergencia la función judicial y hacer todo lo que comentábamos en anticipar evaluaciones, nombrar jueces a dedo, sin concurso, sacar a jueces. ¿Por qué? ¿Con qué razón? ¿Con qué criterio cualitativo y cuantitativo? Entonces, sí parece que estamos, digamos, en una suerte de confort desde la política. Parece que esto que está pasando en el Consejo de la Judicatura no nos preocupa. Parece que eso nos preocupa a gente como el consejero Albán y quienes ejercemos la profesión y vemos que este Consejo de la Judicatura no ha sido capaz ni siquiera de poner papel higiénico en los baños de los complejos judiciales. Pero es que es una vergüenza, Miguel, que cuando uno va a una audiencia no tenga ni siquiera jabón para lavarse las manos en un baño. Es decir, que uno cuando va con su maletita, aparte de cargar el expediente, tenga que cargar un tarrito ahí de jabón líquido para lavarse las manos, porque ni siquiera eso, ¿no? ¿Qué hablar del tema de las citaciones, las copias? Porque es un órgano que no ha tenido la capacidad ni siquiera de entregarle resma de papel para que el citador haga las citaciones. Y tiene que sacar copias afuera. Uno como abogado recibe las llamadas del secretario, porque el secretario le dice a uno, vea, no tengo los insumos, puede traer las copias, y si es posible, deme haciendo usted la citación. Ese es el nivel de estancamiento de la función. Pensar en lo mínimo. No hablemos de lo máximo, que es gratuito el acceso a la justicia. Y no hablemos de lo máximo, porque lo máximo sería que la Corte Nacional de Justicia ya contase con los jueces que debieron haber sido nombrados a través de concurso hace más de un año. ¿Por qué no se ha hecho el concurso? Hace un año se aprobó la reforma constitucional de judicaturas constitucionales especializadas y hace, ¿qué es? 3 semanas, un mes, la Corte se echa abajo el reglamento que aprobó el señor Godoy, distritalizando la justicia constitucional. Bien declarada inconstitucional esa cuestión. Entonces, de concursos, mejor ni hablar. Entonces, creo que amerita ya ponerse sobre la marcha. Y presidente Noboa, por favor, envíe la terna y no estanque este proceso. Bien, muchas gracias por aportar a este debate al consejero del Consejo de Participación Ciudadana, Gonzalo Albán, y al constitucionalista doctor Ismael Quintana.
Muchas gracias, muy amables. A ustedes. Con esto, a ustedes, muchísimas gracias. Muy amable. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates. Les recomendamos, ya viene en ExaFM, el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, les deseamos un feliz miércoles a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Esto es Exa Informa por Exa FM. La canciller Gabriela Sommerfield destacó la participación del presidente